Tenemos esto de aquí, semana 11. Ya saben ustedes el nombre, la actividad, número, la que les toque. El tema de esta semana es: mi voz y mis decisiones pueden cambiar la realidad. Mi voz y mis decisiones pueden cambiar la realidad. Ese es el tema de esta semana. La asignatura ya sabemos matemática y el título de lo que vamos a ver es pendiente de una recta. ¿Sí? Nosotros vimos la semana anterior cómo graficar una recta. Ubicamos puntos en el plano cartesiano, dibujamos por ahí alguna cosa, una manzanita, y vimos cómo graficar una recta. Decíamos que la función tiene dos variables, tiene una variable independiente que es x y una variable dependiente que es y. Si ubicamos o le damos valores a x, hallamos los valores de y, ubicamos los puntos y le uníamos con una línea. Eso era la gráfica de una recta. Entonces ahora vamos a ver un elemento de esa recta que es la pendiente. ¿Ya? ¿Qué significa la pendiente? Primero, la pendiente se representa con la letra M. Me dice, la pendiente M de una recta define la inclinación que tiene la recta con respecto al eje positivo de las X. La inclinación. ¿Ya? Si la recta, nosotros vimos que si yo tenía el plano cartesiano de esta manera y tenía una recta, pues más o menos así, esta recta se inclina con respecto al eje positivo de las X con este ángulo, ¿cierto? Este ángulo de aquí. Entonces, eso es la pendiente. La pendiente me define qué tan inclinada está esta recta. Si es que está así, si es que está, por ejemplo, así, está menos inclinada. Si es que está así, está más inclinada. Entonces, mientras mayor es la pendiente, mayor será también la inclinación. Esto, por ejemplo, esta inclinación de aquí es menor, por lo tanto la pendiente es más pequeña. Esta es más grande, la pendiente será mayor. Y esta de acá es más inclinada, entonces la pendiente va a ser más grande todavía. Eso me define la pendiente. Qué tan inclinada está la recta con respecto al eje positivo de las X. ¿Qué pasa si la recta se va hacia abajo? Por ejemplo, así, o así, o así. Entonces, cuando la recta va hacia abajo, se llama una recta decreciente. Entonces, la inclinación estará con respecto al eje X, o sea, así. Tendrá un ángulo aquí, o un ángulo acá, o un ángulo acá. ¿Sí? La pendiente me define qué tan inclinada, qué tan grande es este ángulo de aquí. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que una recta puede tener tres tipos de pendiente. ¿Sí? Puede tener una pendiente positiva. Esta se da cuando la recta es creciente. Cuando la recta es creciente. Por ejemplo, en el caso de aquí de las líneas rojas. Estas rectas son crecientes. Por lo tanto, la pendiente va a ser positiva. La pendiente va a ser positiva. La pendiente puede ser también negativa. Esta se da cuando la recta es decreciente. Por ejemplo, en este caso de aquí. En este caso, la recta es decreciente. Ya vamos a ver cuándo es creciente y cuándo es decreciente. ¿Sí? Entonces, aquí tendrá una pendiente negativa. Y puede tener una pendiente nula que se da cuando la recta es horizontal. O sea, vamos a poner un ejemplo aquí. Esto es una recta horizontal. Entonces, esta pendiente es nula. ¿Qué significa que es nula? Significa que vale 0. ¿Sí? Entonces, cuando la recta es horizontal, la pendiente es nula. Cuando la recta es decreciente, como las rectas verdes que están aquí, la pendiente es negativa. Cuando la recta es creciente, como las rectas rojas que están aquí, la pendiente es positiva. ¿Ya? Para calcular la pendiente, nosotros podemos calcular la pendiente de una recta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 puntos en la recta. 2 puntos cualquiera en la recta. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto para poner el caso aquí. ¿Qué necesito yo para calcular la pendiente? Necesito conocer 2 puntos. Un punto cualquiera, por ejemplo, el de aquí, que le vamos a llamar el punto A, y un punto cualquiera por acá, que le vamos a llamar el punto B. ¿Sí? Necesito conocer 2 puntos. O le puedo poner
al de aquí A y al de acá B. No importa, cualquiera de los dos. Estos dos puntos tienen coordenadas, ¿no es cierto? Tienen una coordenada en X y tienen una coordenada en Y. Este también tiene va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y. ¿Sí? Estas coordenadas de aquí les vamos a llamar, por ejemplo, del punto B, le vamos a llamar X2, Y2. Y a las de acá les vamos a llamar X1, Y1. ¿Sí? X1, Y1, ¿por qué? Porque es del punto 1 que yo tomé. Y X2, Y2, ¿por qué? Porque es del punto 2 que yo tomé. ¿Sí? X2 corresponderá al valor que tenga la coordenada de este punto en X. Y Y2 corresponderá al valor que tenga la coordenada Y de este punto. X1 corresponderá a la coordenada en X de este punto y Y1 corresponderá a la coordenada en Y de este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular la pendiente? Simplemente aplicar esta fórmula de aquí. M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y listo. ¿Qué es Y2? Repito, es la coordenada de aquí. Y1 es la coordenada de acá. X2 es la coordenada de aquí. X1 es la coordenada de acá. Entonces, de esa manera yo hallo la pendiente. Este valor puede ser, por ejemplo, puede ser una pendiente 3, 5, 8, 0.5 o un medio, 3/4, 5 octavos, lo que sea. Me va a salir aquí. Me va a salir positiva si es que la recta es creciente, o sea, si es que la recta se va así para arriba. Me va a salir negativa si es que la recta es decreciente y me va a salir 0 si es que la recta es horizontal. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí que la pendiente también representa el ángulo de inclinación. Ya vimos que representa también el ángulo de inclinación de la recta con la parte positiva del eje X. Para calcular el ángulo se utiliza la fórmula ángulo es igual a tangente a la -1 de m. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el ángulo yo le puedo representar con letra alfa. Alfa es igual a tangente a la -1 de la pendiente. Ya vamos a ver qué significa esto en la calculadora. ¿Sí? Para calcular el ángulo tenemos que aplicar con la calculadora. No queda más. ¿Ya? Entonces tenemos aquí nosotros los conceptos de la pendiente. ¿Ya? Vamos a ver ahora los ejemplos. Aquí tengo yo un ejemplo de una recta creciente. ¿Sí? Ya decíamos que cuando es creciente la pendiente es positiva. ¿Pero qué significa que es creciente? Significa que si X aumenta, o sea, si el valor de X se va hacia la derecha, entonces el valor de Y también aumenta. El valor de Y se va hacia arriba. Y la recta tiene esta forma. Esto se llama una recta creciente. Y ya vimos nosotros en la pantalla anterior que si es creciente, la pendiente va a ser positiva. ¿Sí? Fíjese, aquí tengo los puntos A y B. Desde A hasta B, X aumentó, o sea, se fue hacia la derecha, y Y también aumentó, se fue hacia arriba. Esta es una recta creciente. En el otro caso, esto tengo que es una recta decreciente. Me dice, es una recta decreciente cuando si X aumenta, X, fíjense, se va hacia la derecha, Y disminuye, Y se va hacia abajo. ¿Sí? Esto entonces tengo una pendiente negativa. Esta línea que está así hacia abajo va a ser una línea o una recta decreciente. Si X aumenta, Y disminuye. Ese es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo. Darwin-Yunga. El tercer ejemplo. ¿Cuándo es una recta horizontal? Una recta horizontal se produce cuando si X aumenta, Y no cambia. Es decir, es constante. Y se mantiene constante. Nunca cambia. Esta es una recta horizontal. ¿Qué pasa en la recta horizontal? La pendiente es nula. La pendiente es nula.
¿Sí? Entonces tengo allí los tres tipos de rectas con sus respectivas pendientes. La recta creciente, la pendiente es positiva. La recta decreciente, la pendiente es negativa. Y la recta Hola. horizontal, la pendiente es nula. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo calcular. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular. Un par de ejemplos. Sí. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto? No. Ustedes en la pantallita tienen unos botones. Allí tienen un check que significa sí, un verdecito, una X roja que significa no. Si todo está claro, por favor, a ver, díganme mediante eso, mediante esa respuesta. Pueden poner el check o la X. Ya tengo. Muy bien. La mayoría tienen puesto el check, el verde. Entonces, cada vez que yo hago una pregunta, ustedes me van a responder de esa forma. ¿Ya? No hay ninguna X, por lo tanto entiendo que todo está claro. Ya, yo mismo voy a borrar, ya borré todo. Ya. Vamos entonces ahora a ver cómo calculamos. Aquí tengo el ejemplo de una recta que tiene el punto A. Yo he seleccionado aquí el punto A, que ya sabemos que tendrá coordenadas X1 y Y1, y el punto B que tendrá coordenadas X2 y Y2. Vamos a determinar las coordenadas de cada punto. A ver, ¿quién me dice el punto A qué coordenadas tiene? ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? De acuerdo a lo que está aquí. X3, Y3. 3,3. Ya. Para poder participar, para que no pase eso, tienen que levantar la mano. Ya. Entonces, Alexander, dígame cuáles son las coordenadas. Escuché a bastantes. Alexander. 3,3. Ya. Tengo entonces, ¿no es cierto? 3 en X, 3 en Y. Listo. ¿Sí? A ver, Wilson, las coordenadas del punto B. Sería 3,3. No, del punto B. 3 es del punto A. Del punto B, del que está acá. A ver, Anaí. 4,4. A ver, Anaí Jaramillo. X6 ya 9. Ya, muy bien. X vale 6. X es 6,9. Ya está, Wilson. Ya le di la palabra a Anaí porque usted no me contestó. A ver, 6 en X, 9 en Y. ¿Ya? Entonces tengo las coordenadas de este punto B y estas son las coordenadas del punto A. ¿Ya? Ahora entonces voy a aplicar la fórmula. Ya la fórmula teníamos allá, ¿se acuerdan? Es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces voy a calcular aquí. M es igual a Y2, que en este caso yo he escogido el punto B. Y2 vale 9, menos Y1, que sería el de acá, que vale 3, sobre X2, que vale 6, menos X1, que vale 3. Mucho ojo cuando escojamos esto de aquí. Si este de aquí es Y2, el de acá tiene que ser X2, no puede ser X1. Si el de aquí es Y1, el de acá tiene que ser X1, no puede ser X2. No vayan a mezclar, a cruzar allí las coordenadas. Si este es X1, el de acá es Y1.
Si este es x2, el de acá es y2. Entonces tengo 9 menos 3, me queda 6. Y 6 menos 3, me queda 3. Esta es una pendiente, entonces, que vale, me queda 2 sobre 1, ¿no es cierto? Si saco la tercera 1, la tercera es 2. Entonces la pendiente vale 2. ¿Sí? 2 dividido para 1 es 2. Pero para interpretar le voy a colocar sobre 1. Para interpretar qué significa esto de aquí. ¿Qué significa esa pendiente de 2? ¿Ya? Mucho ojo con esto. Si es que yo tengo esta pendiente de aquí, lo que significa es lo siguiente. Si x aumenta, voy a poner con una flechita, si x aumenta una unidad, si x aumenta una unidad, quiere decir que y aumenta 2 unidades. Si x aumenta una unidad, porque aquí tengo 1, si x aumenta una unidad, y aumenta 2 unidades, porque aquí tengo 2. Eso en el gráfico se vería de esta forma. Si x aumenta una unidad, fíjense, y aumenta 2 unidades. ¿Sí? Se forma este triángulo de aquí. Si x aumenta una unidad, y aumenta 2 unidades. Vamos a suponer que tengo una pendiente 3/5, que me salió así, 3/5, porque me puede salir. Aquí me salió entero porque por los números se va a quedar entero, pero puede ser que me salga 3/5. ¿Qué significaría? Significaría que si x aumenta 5 unidades, y aumenta 3 unidades. Entonces se formaría un triángulo más o menos así. 5 unidades, 3 unidades. Y la recta me quedaría algo así. ¿Sí? Esa sería la interpretación de la pendiente. Si x aumenta 5, y aumenta 3. En nuestro caso, si x aumenta 1, que está aquí, y aumenta 2, que está acá. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Sí, ¿Cómo tenían que contestar? Ya, muy bien. Listo. Entonces, esa es la interpretación de cómo calcular la pendiente y cómo interpretar la pendiente. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo calcular el ángulo, porque fíjese, aquí yo le he marcado el ángulo alfa, ¿sí? Que es el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X. Vamos a ver, este ángulo más o menos tendrá unos 70 o 65 grados, por ahí más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos esta. Michelle, A ver, dígame, Mateo. una pregunta. Esto que usted está haciendo ahorita se va a grabar para mandarlos así o de lo que está haciendo. Mateo, si es respecto a la clase, pregúnteme. Si es de eso, yo no sé por qué me pregunta si sabe bien que todos los videos de las clases yo subo a YouTube. Perdón, Liz. ¿En dónde estaba? Ya me perdí. Les decía, para calcular el ángulo de inclinación de la recta, tenemos esta fórmula de aquí. Entonces, para calcular esto, vamos nosotros a aplicar la calculadora, a utilizar la calculadora. ¿Ya? Entonces tendríamos alfa, que es el ángulo, es igual, esto se escribe así, tangente
a la menos 1 de la pendiente de m. En este caso m nos salió 2. Alfa es igual. Vamos a aplicar esto de aquí en la calculadora. Les voy a mostrar la calculadora para que ustedes sepan cómo hacer. No importa que no entendan mucho qué significa este tangente a la menos 1. Lo interesante es que sepan cómo calcular. Si nos fijamos nosotros en la calculadora, obviamente una calculadora científica, aquí tengo las funciones seno, coseno, tangente. ¿Sí? Pero yo necesito tangente a la menos 1. ¿Cómo hago tangente a la menos 1? Si se fijan ustedes, sobre las teclas tienen seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo voy a hacer este tangente a la menos 1? Simple, le pongo yo Shift, esta tecla de aquí, que es la Shift, todas las calculadoras tienen, Shift, y presiono la tecla que dice tangente. Y me salió en la calculadora tangente a la menos 1. ¿Ya? Si ustedes tienen allí en su casa la calculadora, pueden hacer, o si no, pueden descargarse una calculadora en el celular o en la computadora. Yo, por ejemplo, tengo esta calculadora descargada en la computadora. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo le pongo tangente a la menos 1. Shift, tangente. Tangente a la menos 1. ¿Ya? Teníamos que era 2, lo que me salió la pendiente. Entonces tengo tangente a la menos 1 de 2. Y le pongo que me sale un ángulo de 63.43 grados. ¿Ya? Entonces me salió 63.43 grados. Y de esa manera obtengo el ángulo de inclinación. En este caso, 63.43 grados. ¿Ya? Ahí tengo entonces la forma de hallar la pendiente, y también vimos cómo interpretar la pendiente, y la forma de hallar el ángulo de inclinación con la calculadora. ¿Ya? Esto de aquí de tangente a la menos 1, pues esto es son funciones trigonométricas, razones trigonométricas, que veremos nosotros después cuando estudiemos las razones trigonométricas. Por ahora simplemente nos vamos a concentrar en saber cómo calcular el ángulo. Y para calcular el ángulo hacemos directamente en la calculadora. Listo. Tengo entonces allí un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién me dice qué recta es esta? ¿Qué tipo de recta es? A ver, Alexander. Pendiente negativa. Ya, es una pendiente negativa. ¿Qué tipo de recta es? A ver, Anaí. Negativa. Ya, pendiente negativa. Estoy preguntando qué tipo de recta es. Estefanía. A ver, Brian Coronel, ¿qué tipo de recta es? No estoy preguntando qué pendiente tiene. Me están diciendo ustedes que es pendiente negativa. ¿Qué tipo de recta es? A ver, Sebastián. Profe, no tengo ni idea. Pero si les acabo de decir, a ver, Digna. ¿Decreciente? Exacto, Digna, muchas gracias. La recta es decreciente. Sí, yo les acabo de mostrar. Este es decreciente, porque va hacia abajo. Y la pendiente es negativa. Yo no les pregunté la pendiente, yo les pregunté qué tipo de recta es. Es una recta decreciente. Ya, entonces, en una recta decreciente, la pendiente me va a salir negativa. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí determinados dos puntos con sus coordenadas x1 y y1, x2 y y2. Y vamos a ver cuál es la pendiente. ¿Sí? Ya sabemos nosotros que la pendiente se va a calcular con la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ya? Entonces vamos a ver las coordenadas de este punto.
Las coordenadas del punto A, vamos a ver, aquí tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas serán las coordenadas 2, 6. Del punto B serán las coordenadas 10, 2. Fíjese que tengo 10 aquí y 2 acá. ¿Ya? Entonces, si aplicamos las fórmulas, fíjense, yo escogí el punto A, el punto B. Aplicaríamos entonces la fórmula, tendríamos que M. Por favor, no activen los micrófonos porque nos interrumpen. Solo si van a preguntar algo, activen el micrófono. Y2, que en este caso vale 2, menos Y1, que equivale 6, sobre X2, que vale 10, Ahora sí. menos X1, que vale 2. 2 menos 6, me queda menos 4. 10 menos 2, me queda 8. Ya. Si aquí saco la cuarta 1, la cuarta 2, quiere decir que la pendiente es menos 1/2. ¿Qué significa? Significa que si X aumenta 2 unidades, Y disminuye 1 unidad. ¿Por qué? Porque es negativo, ¿cierto? Si X aumenta, X siempre va a aumentar. Y es la que va a aumentar o va a disminuir. Acuérdense, ¿por qué? Porque Y es dependiente. Depende de X. Entonces, ¿cómo interpreto eso en el gráfico? De la siguiente manera. Si X aumenta 2 unidades, Y disminuye 1. ¿Sí? X aumentó 2. Perdón, sí, está bien. X aumentó 2 y Y disminuye 1. Se va desde aquí para acá. X fue desde aquí para acá. X aumenta 2 y Y disminuye 1. Esa es la interpretación de la pendiente. ¿Ya? Y finalmente vamos a hallar el ángulo. El ángulo, fíjense que aquí ahora el ángulo está hacia abajo. Entonces el ángulo se va a medir siempre con el eje positivo de las X. Como es decreciente, el ángulo va a ser negativo. ¿Sí? Negativo porque todos los ángulos que se midan hacia arriba son positivos y los que se midan hacia abajo son negativos. Entonces tendría que el ángulo alfa será igual a tangente a la menos 1, pero ahora de menos 1/2. Entonces, el ángulo alfa será, vamos a la calculadora, aquí tengo tangente a la menos 1 de menos 1/2. ¿Ya? Tangente a la menos 1 de menos 1/2. Y esto me da menos 26.56 grados. El ángulo alfa es menos 26.56 grados. Tengo aquí el ángulo y aquí está la pendiente. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta es menos 1/2 y el ángulo, como está hacia abajo del eje X, es negativo, menos 26.56 grados. Siempre, si la pendiente es negativa, el ángulo me va a salir negativo. Si la pendiente es positiva, el ángulo va a salir positivo, como aquí. La pendiente era positiva, el ángulo me sale positivo. Pero acá la pendiente es negativa, el ángulo me sale negativo. ¿Ya? Listo. ¿Tenemos claro eso? Anaí, Digna, están levantadas la mano, ¿me quiere preguntar algo? No. No, profe. Ya, entonces, ¿todo está claro? Pregunté. Listo, la mayoría me dicen que está claro. Entonces, lo que van a hacer ustedes,
de tarea es esto de aquí. ¿Qué tienen que hacer? Dice, calcular la pendiente y el ángulo de inclinación de las siguientes rectas. Tengo la primera, está una recta aquí, con los puntos A y B, que tienen las coordenadas que están aquí. La segunda, tengo esta recta de aquí, con un punto y otro punto. Ustedes le ponen a cualquiera de ellos A, B, pueden ponerle A y B, o pueden ponerle A y B. Y la tercera, tengo esta recta de aquí, que tiene los puntos A y B, que ustedes tienen que encontrar las coordenadas, así como hicimos nosotros en los ejercicios, en los ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, en este de aquí vamos a tomar. Si yo tengo, por ejemplo, que M es igual, ya sabemos la forma, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, digo que este es el punto X1, Y1, y este es el punto X2, Y2. Si yo digo aquí Y2, fíjense, vale menos 1. Entonces tendré menos 1. Le pongo con el signo que tiene. Menos Y1 vale 5. ¿Ya? X2 tiene menos 2. Entonces le pongo con el signo que tiene. Menos X1 vale 2. ¿Sí? Entonces, fíjese, cuando yo pongo las coordenadas aquí, siempre coloco con los signos que tiene. ¿Sí? Con los signos que tiene. Nunca solo el número, con el signo, porque si no, no me va a salir bien. ¿Ya? Y aquí entra ya la suma algebraica. Ustedes ya saben, si los dos son negativos se suman, si el uno es negativo y el otro positivo se restan, y en fin. ¿Ya? Entonces me van a calcular de cada una la pendiente y el ángulo de inclinación. La pendiente y el ángulo, la pendiente y el ángulo. ¿Sí?